Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del globo ocular, haciendo hincapié en su túnica media. La túnica media del ojo, también denominada túnica vascular, uvea, tracto uveal o membrana irido-coroidea, es una túnica que se va a interponer hacia exterior con la túnica fibrosa del ojo y hacia interior con la túnica nerviosa del ojo. Esta se encuentra altamente vascularizada, lo cual le ha conferido también el nombre de membrana nutricia del ojo. Pero esta no va a ser la función específica que cumpla la túnica vascular del ojo, sino más bien la función que va a cumplir es la de la regulación de la presión intraocular de los líquidos que allí se encuentran. A su vez también permite la mantención de una temperatura constante para los conos y los bastones, para permitir así entonces un funcionamiento adecuado de los conos y los bastones. Hacia exterior entonces dijimos que se corresponde con la túnica fibrosa del ojo, separada por una pequeña capa que se conoce con el nombre de lámina fusca, y hacia interior se corresponde con la túnica interna o nerviosa del ojo. En el polo anterior del ojo, esta túnica vascular se va a reflejar siguiendo el eje anteroposterior del globo ocular y va a constituir aquí un ángulo, que es este que estamos visualizando aquí, que se conoce con el nombre de ángulo iridio corneal. El ángulo iridio corneal permite la delimitación de esta túnica vascular en dos porciones bien distinguidas. Una anterior que se conoce con el nombre del iris y otra posterior que se conoce con el nombre de coroides. La coroides a través de una línea que se conoce con el nombre de hora serrata se encuentra limitada en dos porciones. Una posterior que es la coroides propiamente dicha y otra anterior que es la zona o cuerpo ciliar. Iniciamos entonces la descripción de la coroides. La coroides presenta para su descripción anatómica dos superficies, una externa, otra interna y dos aberturas, una anterior y otra posterior. La superficie externa se corresponde en todo su trayecto y en toda su superficie con la túnica fibrosa del ojo, específicamente con la esclerótica. Va a estar separada por un espacio de 0,5 a 1 milímetro, en donde se va a interponer un pequeño tejido conjuntivo laxo que se conoce con el nombre de lámina fusca. La superficie interna o interior de la coroides se va a corresponder en todo su trayecto con la túnica nerviosa o interna del ojo. A su vez también presenta dos aberturas, como mencionamos precedentemente, una abertura anterior y una abertura posterior. En esta ilustración estamos visualizando a la configuración externa de edad esclerótica, pero esto nos permite visualizar también la configuración de las aberturas de la coroides. La abertura posterior de la coroides va a seguir la abertura posterior de la esclerótica o de la esclera y se va a configurar constituyendo un verdadero canal para el ingreso del nervio óptico. Aquí se va a constituir también entonces esta pequeña zona que se conoce con el nombre de lámina cribosa para el ingreso de los vasos y nervios ciliares cortos, las arterias y los nervios ciliares cortos, posteriores. La abertura anterior de la coroides va a seguir en todo su trayecto a la abertura anterior de la esclerótica. En la coroides vamos a visualizar una serie de venas dispuestas en remolino que van a, justamente le vale el nombre de coroides, porque se configura al igual que la coroides de la placenta embrionaria. En lo que constituye o lo que se refiere a la constitución anatómica de la coroides, aquí nos vamos a encontrar con las siguientes capas. Vemos aquí entonces por fuera a toda la capa esclerótica y por dentro a la coroides. Dentro de la coroides, la primera capa que visualizamos de superficial hacia profundo es la capa supracoroidea o lámina supracoroidea. Aquí, en este espacio, se va a interponer esa lámina que se conoce con el nombre de lámina fusca. Por este sector se circula linfa por todo lo que ha sido descrito con el nombre de espacio supracoroideo de Schwalf. Esa linfa va a circular por todo el sistema lagunar propio del sistema de circulación linfática del ojo. Por dentro de la lámina supracoroidea, es decir, hacia profundo, nos vamos a encontrar con la sustancia propia de la coroides o también denominada estroma de la coroides. Este estroma de la coroides es la capa de los grandes vasos. Va a estar dividida a su vez también en dos planos, un plano profundo que se corresponde con las arterias y un plano superficial que se corresponde con las venas. El plano profundo que se corresponde con las arterias va a ser el plano propio de las arterias ciliares cortas posteriores. Estas arterias ciliares cortas posteriores van a llegar entonces atravesando la lámina fusca y luego dejando numerosos ramos colaterales que van a finalizar a la altura de la lámina coroido-capilar, que es la que se encuentra aquí hacia profundo. La capa de las venas van a ser la capa propia de las venas vorticosas, de las venas vorticinosas y de las venas vorticiliares. Esta lámina, esta entonces es el estroma propio de los grandes vasos. Hacia profundo vemos a la lámina coroido-capilar que se interpone entre el estroma
y entre la lámina basal. La lámina coroido-capilar es la región en donde terminan las ramas colaterales, pequeños ramúsculos procedentes de las arterias ciliares cortas posteriores, que son las arterias coroides. Y esta lámina también ha recibido el nombre de lámina de Ruisch. Y por último, hacia profundo nos encontramos con la lámina basal, que recibe el nombre de membrana de Bruch. Sería esta que visualizamos aquí en esta fotografía. Ahora bien, en lo que concierne a los vasos y nervios de la coroides, estos van a estar a cargo de las arterias ciliares cortas posteriores, que como ya dijimos dejan numerosas ramas colaterales que van a terminar a la altura de la membrana de Ruisch o lámina coroido-capilar, y las venas van a seguir un trayecto similar a las arterias. Estas venas se van a configurar de esta forma, en la que estamos visualizando en esta ilustración. Esto se corresponde con una forma de remolino. Se configuran numerosos remolinos que van a terminar en un tronco común, y a su vez ese tronco común va a formar remolinos que finalizan en otro tronco común. Finalizado entonces esa configuración de remolinos, todos esos troncos van a finalizar a la altura de estos vasos que vemos aquí, que son los vasos vorticosas. Son dos superiores y dos inferiores. Y posteriormente serán afluentes de la vena central de la retina. Y en lo que concierne a los nervios van a proceder de dos o tres ramos del ganglio ciliar y algunos pequeños músculos procedentes del nervio nasal. Pasamos ahora a hablar de la zona o cuerpo ciliar, que es esta región que encontramos aquí. Dijimos que la zona o cuerpo ciliar a su vez se subdividía en. Perdón, dijimos que la zona corpusilar era esta que se interponía aquí en esta región. La zona corpusilar presenta dos superficies, una superficie externa y una superficie interna. La superficie externa del cuerpo ciliar es la que va a estar colindando directamente con la esclerótica, separada por la lámina fusca, y la túnica o la superficie interna del cuerpo ciliar es la que va a constituir estos pliegues que visualizamos aquí, que se conocen con el nombre de pliegues ciliares. Los pliegues ciliares son unos pequeños pliegues en forma de pirámide triangular que tienen de 2 a 2,5 milímetros de longitud y van a tener una función análoga a la de las válvulas convinentes del intestino delgado, es decir, aumentan la superficie propia de la superficie interior del cuerpo ciliar. Se encuentran colindando hacia medial con la túnica media del ojo, es decir, con la retina directamente. Estos pliegues ciliares van a estar separados por estos pequeños valles que visualizamos aquí, que reciben el nombre de valles ciliares. Entonces mencionamos que el cuerpo ciliar presenta dos superficies o dos caras, una anterior, otra posterior o interna. En la interna es donde se forman los pliegues ciliares. Bien, pasamos ahora a la descripción del iris. El iris se constituye con la porción más externa de la túnica vascular del ojo, va a ser esta que visualizamos aquí en esta ilustración. El iris va a constituir tanto la pared posterior de la cámara anterior del ojo, justo por detrás de la córnea, y la pared anterior de la cámara posterior del ojo, justo por delante de la retina. El iris se encuentra o presenta en su centro una pequeña abertura o un pequeño agujero que eh, se conoce con el nombre de pupila, que tiene la característica de presentar movilidad. El iris presenta dos caras, una cara anterior, otra cara posterior. La cara anterior es esta que visualizamos aquí. Se encuentra claramente con superficies anfractuosas. Estas superficies anfractuosas se van a corresponder con los círculos arteriales que se constituyen aquí en el iris, el círculo arterial mayor del iris, que aquí podemos visualizar. En lo que concierne a la constitución anatómica del iris, vamos a encontrar las siguientes capas. En principio nos encontramos con una capa superficial, que es esta que encontramos aquí, que va a estar dotada de gran cantidad de fibroblastos y melanocitos. La mayor cantidad de melanocitos asegura la coloración oscura del ojo. ¿Sí? A menos melanocitos hay una coloración más blancuzca, ¿no? Progresa hacia verde, azulado y así sucesivamente. Por detrás vemos una capa de tejido conjuntivo laxo y por detrás por detrás de la capa de tejido conjuntivo laxo nos vamos a encontrar nosotros con dos epitelios muy importantes, uno anterior y otro posterior. El epitelio pigmentado anterior va a constituir al músculo esfínter del iris. Este músculo esfínter del iris va a estar constituido por mioepitelio, tiene células musculares lisas y a su vez también tiene un epitelio. Ese músculo esfínter del iris a su vez también se subdivide en dos fibras bien distinguidas entre sí, fibras que son de disposición radial o longitudinal, que reciben el nombre de músculo de Rouget, perdón, músculo de Bruch, y una capa posterior que son de fibras musculares orbiculadas, que reciben el nombre de músculo de Müller o músculo de Rouget. Por detrás
de esos epitelios pavimentados vemos las láminas basales propias ya de la célula epitelial. Se encuentran colinando estas ya con el cristalino. El iris se encuentra constantemente revestido por el humor acuoso. En lo que concierne a los vasos y los nervios del iris, los nervios van a proceder del ganglio ciliar y ramos del nervio nasal, y las arterias van a proceder de las arterias ciliares cortas posteriores. Estas arterias ciliares cortas van a constituir aquí dos anillos vasculares, un anillo vascular mayor y un anillo vascular menor. ¿Sí? Estos anillos vasculares son los que le dan el aspecto trabeculado o el aspecto anfractuoso a la cara externa del iris. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en siguientes clases. Saludos.